de Moisés, ¿verdad? Para que Faraón dejara libre a su pueblo. Vimos también cómo el corazón de Faraón se ponía cada vez más como incrédulo, ¿verdad? ¿Y quién le ponía el corazón incrédulo a Faraón? Dios. De manera que si aquí hay alguien incrédulo como Faraón, o alguien escucha este mensaje, pues entienda que su incredulidad, aún su incredulidad, tiene un creador. Y ese que le pone el corazón a usted incrédulo es el mismo que ahorita le va a poner a usted a confesar a Jesucristo como lo que Él es, el único y suficiente Salvador. De manera que vamos a iniciar este pequeño estudio viendo el propósito de las señales a través de ¿qué? De los tiempos. Las señales vienen así, miren. Vienen con Moisés, vienen con los profetas, vienen con los discípulos, vienen con Jesús. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos entonces a ver la primera manifestación de estas señales a través de Moisés, ¿verdad? En Éxodo 3:9, 14 también, en el 4:1 al 9, y así hay muchas señales, ¿verdad? En estos textos. Y vamos a ver el propósito de estas señales. Y como podemos ver, hermanos, que a través de la historia bíblica Dios utilizó las señales ¿para qué? Para establecer autoridad en quienes, en los hombres que Él iba a usar. ¿Quién era Moisés? Moisés era una persona normal. ¿Y quién le dio el poderío a Moisés? Dios, por su gracia, para que se manifestase, ¿verdad? Parte, como vimos en la lectura de ahorita, de esas señales. Óigame, qué Dios tan maravilloso tenemos. Porque miren, dice la porción que leyó el hermano, que la langosta destruyeron todo. Todas las hojas verdes, todo. Y Faraón, al ver eso sobrenatural, entonces se arrepintió. Pero yo diría que Faraón se arrepintió como por varios minutos. O sea, después que oraba para que Dios quitase la langosta, la pestilencia, pues cuando Dios la quitaba, el corazón de Faraón volvió otra vez. No necesito a nadie. A veces actuamos así. Buscamos a Dios con el dolor de muela. No lo buscamos en la fiesta. Buscamos a Dios cuando la billetera está vacía. Y cuando está vacía le decimos que no tenemos que ofrendar. Cuando entonces la billetera tiene recursos, se nos olvida ofrendar. Se nos olvida darle gracias a Dios. Y así es la vida, ¿verdad? De manera que en la primera ocasión que Dios se manifestó a través de estas señales, la hizo, ¿verdad? Como dijimos, para establecer autoridad en la persona de Moisés. Porque Moisés tenía un encargo y ustedes saben cuál fue el encargo que Dios le ordenó a Moisés. Moisés tendría que ir, ¿verdad?, a su pueblo para liberarlo. Y luego Moisés ser el escritor de todos aquellos acontecimientos. ¿Y quiénes eran los receptores? ¿Quiénes eran los receptores para recibir, para ver, para apropiarse de esas señales? Bueno, pues vemos que a través de esta historia bíblica Dios trabajó principalmente en quién. Dios trabajó con este pueblo, ¿verdad? Dios trabajó primero, pero también Dios tiene nueva revelación, y el propósito de Dios es dar a
conocer su santa palabra profética para con el pueblo. Y eso es lo que Dios quiere hoy de la misma manera, dar a conocer esa revelación. Mírenla aquí. Esa es la revelación que Dios quiere que nosotros nos comamos, como cuando tenemos un delicioso plato. Ese es el mejor manjar, ¿verdad? De manera que vemos que Dios se reveló como lo hizo con muchos profetas, entre ellos Elías, Eliseo, como lo vemos aquí. Una segunda manifestación fueron los profetas. En Primera de Reyes 16, 29, 17, 24, nosotros vemos estas manifestaciones. ¿Y cuál es el propósito de Dios utilizar estos profetas, verdad? En esta ocasión Dios quiere establecer la veracidad de la palabra por la boca de estos profetas, ¿verdad? Que transmitirían al pueblo. ¿Qué le transmitirían al pueblo ellos? Todo lo que ha de acontecer. Moisés le dijo a Faraón: si tú no dejas ir a mi pueblo, si tú no liberas a mi pueblo, mira lo que Dios te va a mandar. Mira, te va a mandar unos granizos, mira, que va a llenar todo. Mira, te va a mandar una plaga. Mira, te va a mandar una langosta que donde quiera que tú te muevas es eso. De manera que Dios usa a estos profetas para que el pueblo entienda que tienen que arrepentirse. Y Dios sigue diciéndonos eso a nosotros. Ahora que el pueblo judío, póngase el nombre suyo ahora. Ahora Dios está hablando a Modesto Mejía. Ahora pon el nombre tuyo. Dios te está hablando a ti para que también tú te pongas a cuenta con tu Dios, con tu Señor, con tu Creador. ¿Y quiénes eran los receptores de esta palabra profética, verdad? Por Eliseo, por Elías. ¿Quiénes? Pues para esta época los judíos conformaban la gran nación de Israel. Y es para ellos que Dios ha dirigido estas señales. Para ellos. Ya usted y yo conocemos de todas aquellas señales que Dios hizo para que aquellos incrédulos se arrepintiesen. Ya usted y yo no necesitamos señales. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesucristo vino a mostrar todo lo que había de hacer. Nosotros no necesitamos, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, aquellos fariseos hipócritas pidiendo señales. Nosotros no necesitamos señales. Nosotros necesitamos creer y obedecer. Punto. Eso es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Al primero que Dios usó, ¿a quién fue? A Moisés. A Moisés. Vemos que usó a Eliseo y a Elías para decirle al pueblo las cosas que iban a suceder. Usó a Eliseo y a Elías para resucitar muertos. Pero ahora vemos una tercera manifestación de Dios a través de las señales. ¿Y cuál es esa tercera manifestación? El Señor Jesucristo. Dios se manifestó en persona, hecho hombre, hecho carne, a través de su Hijo Jesucristo. El propósito, todos nosotros sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que Jesús no fue solamente un
sacerdote, un profeta, fue el Cordero, ¿verdad? Sino que también era el Mesías prometido, hermanos. Desde los primeros tiempos, miles y miles de años, se ha hablado del Mesías, de ese Mesías prometido, ¿verdad? Y Dios el Padre quiso, por medio de sus señales, ¿qué quiso Dios por medio de las señales hacer al pueblo judío? ¿Y qué ha querido Dios también hacer en cada corazón incrédulo hoy día? Dios ha querido, a través de estas señales, autenticar, ¿verdad? Manifestar esa identidad de Cristo Jesús, que es el Salvador, el mediador, el perdonador, el transformador, el guiador, el sanador, el libertador de aquellos esclavos del pecado. Eso es lo que Dios ha querido manifestar a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Quiénes serían de igual manera los receptores? Bueno, pues los judíos. Los judíos, esto se hizo para los judíos de aquel tiempo, y esto lo hizo Dios para ti y para mí hoy, para que nos apropiemos, ¿verdad?, de esta porción. Pero vemos una cuarta manifestación. Ya hemos visto que Dios se manifiesta, lo hizo primero con Moisés, con Elías, lo hizo también, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo, Dios eterno, y ahora vemos una cuarta manifestación. ¿Cuál es esa cuarta? Los apóstoles. Los apóstoles, hermanos. ¿Y cuál es el propósito de Dios manifestarse a través de los apóstoles? Bueno, para no ir muy lejos, el Dios y Padre eterno, en la persona de Jesucristo, utilizó de tal manera a los apóstoles que usted y yo estamos aquí. Mire qué poder, mire qué grandeza, que Dios se ha manifestado todo el tiempo. El propósito en esta ocasión es lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesucristo había padecido, había sufrido, lo mataron, lo sepultaron, resucitó y había ascendido a los cielos. Y los discípulos, ¿qué necesitaban los discípulos? Lo que necesita usted y yo: hablar de Jesucristo, predicar el Evangelio, confirmar el poder que hay en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pues estos discípulos, ¿verdad?, necesitaban confirmar la autoridad frente al pueblo, aquella autoridad que Dios le había delegado, que también sabemos como el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, en Marcos 16:15, ¿verdad?, que dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Se ha cumplido eso? Pues yo me gozo en Cristo. ¿Saben por qué me gozo en Cristo? Ayer a esta hora estábamos predicando en un campo de Bonao, y hoy a esta hora estamos predicando en un campito de Juan Tomás. Pues hay gozo, yo me siento gozoso, ¿verdad? Amén. Digo yo: wow, qué Dios tan grande, que usa a un pecador tan grande también, Este es un Dios maravilloso, este es un Dios maravilloso. Por eso vemos, ¿verdad?, que los receptores de Moisés, los judíos, los receptores de Elías, Eliseo, los judíos, de los apóstoles también, los judíos. ¿Por qué? Porque la salvación, dice la palabra, vendría por los judíos, y ellos serían los primeros en recibir el mensaje de salvación.
Ahora, imagínate como si tú fueses judío, tú eres el primero hoy, ahora, en recibir este mensaje de salvación. Veamos la necesidad presencial de los discípulos. ¿Cuál era esa necesidad? La necesidad de los discípulos es la misma de nosotros hoy.